empezar. Bien, vamos a ver entonces. Nos habíamos quedado en que ya sabíamos que la ecuación horaria del MRU me permite saber posición en función de tiempo o el tiempo si conozco la posición. Sería interesante que nosotros también pudiéramos graficar, ¿sí? Tener la idea básica de lo que significa la gráfica, porque como ustedes saben, en los exámenes hay mucho interpretación gráfica. Entonces, vamos a poner acá gráficas o gráfica. Vamos a ver cuántas hacemos. Bueno, la gráfica fundamental del MRU es la gráfica de la posición contra el tiempo. ¿Sí? X en función de T. ¿Sí? Cuando uno le dicen graficar X en función de T, lo que te están diciendo es que tú tienes que hacer esta gráfica. La X va a estar en el eje vertical y el tiempo en la horizontal. X en función, posición en función de tiempo. ¿Cómo cambia la posición a lo largo del tiempo? Bueno, si vamos al caso de nuestro problema, nosotros sabemos lo siguiente. Tenemos posición y tiempo. ¿Y qué más sabemos? Pues vamos a hacer acá una tablita de valores para saber qué más cosas o qué datos yo conozco de este problema. Pues resulta que en este problema yo tengo que para el tiempo inicial igual a 0, la posición era 0, porque no me habían dicho otra cosa. Y sé que el objeto se encuentra a 900 metros, la posición 900, cuando el tiempo vale 30 segundos. Ya lo había calculado acá. Cuando el móvil, cuando han transcurrido 30 segundos, el móvil está en la posición 900. O sea que tengo, vamos a poner acá, 10, 20, 30, 10, 20 y 30. Y acá tengo, vamos a poner 300, 600, 900. Bien, sé que para cuando el tiempo vale 0, la posición vale 0. Cuando vale 30 el tiempo, la posición vale 900 metros. La gráfica del MRU siempre es una línea recta. Siempre es una recta. Y un dato importante es que la pendiente, la inclinación, la pendiente de esta gráfica es la velocidad. ¿Sí? Bien. Todas esas cositas son muy importantes porque, como ustedes saben, hay problemas donde se exige que uno sepa la gráfica, que uno entienda el tema, pero visto desde el punto de vista gráfico, ¿verdad? Muy bien. Profe, una pregunta, ¿por qué se le pone el triangulito a la recta? Ese triangulito indica inclinación o pendiente, ¿sí? Cuando tú quieres hablar de qué tan inclinada está esta recta,
Entonces le pones este triangulito, que significa pendiente. Y pendiente quiere decir inclinación. ¿Sí? Pendiente quiere decir inclinación. O sea, esa inclinación es hacia abajo. No, se dice que esta es una gráfica ascendente, con una pendiente positiva. ¿Sí? Las gráficas se leen de izquierda a derecha, entonces quiere decir que esta gráfica es una gráfica ascendente. Y se dice que tiene una pendiente positiva. ¿Ok? Otra cosa sería Ok. si la gráfica es así, mira, la pendiente se representaría así, y si se diría que la pendiente de esa gráfica, su pendiente es negativa, su velocidad sería negativa en este caso. Y la inclinación, si está inclinada hacia arriba o si está inclinada hacia abajo. Eso es lo que quiere decir la Ah, pendiente. ok. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ahora, ya tocamos los elementos importantes del MRU, lo que es cómo se hace la ecuación horaria, cómo se utiliza esa ecuación y cómo se grafica. Así que vamos a ampliar nuestro conocimiento, vamos a seguir al movimiento que no tiene velocidad constante, sino que va cambiando su velocidad de manera uniforme. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página. Permítanme. Genial. Vamos al siguiente capítulo. Vamos a ir al capítulo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, que nosotros le conocemos como MRUT. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues es un movimiento que es a lo largo de una línea recta, pero resulta que acá la velocidad ya no es constante, sino que la velocidad va a ir variando de manera uniforme, es decir, va a ir aumentando o disminuyendo de manera uniforme. Vamos a ver la definición y hacemos la gráfica para que se vea. Entonces, la definición sería: definición. El MRV es un movimiento en el cual el objeto describe una trayectoria recta, y en el cual la velocidad va cambiando uniformemente. Cambiar uniformemente quiere decir que aumenta o disminuye en tandas iguales. Bien, vamos a ver la gráfica cómo sería. Supongamos que yo tengo un objeto cualquiera, vamos a poner una cajita, y que la caja la voy viendo en diferentes tiempos. Voy tomando foto a la cajita en diferentes tiempos. Por ejemplo, esta foto sería la del tiempo igual a 0.
esta sería 1 segundo después, esta sería 2 segundos después, y esta 3 segundos después. Y por medio de algún aparato, como el que usa la policía en las carreteras, yo podría medir la velocidad de este objeto y diríamos, la velocidad de este objeto, por ejemplo, es de 5 metros por segundo. Después podríamos decir, la velocidad de este objeto es de 10 metros por segundo. Después 15. Después 20. ¿Sí? Bien. Ese es un movimiento MRU-P. Fíjense que la variación de la velocidad fue de 5 unidades cada segundo. Vamos a ponerlo acá. El MRV, la velocidad está cambiando eh, en tandas iguales, digamos. Fíjense que de acá para acá, la velocidad aumentó en 5 unidades. De acá para acá también. Y de acá para acá también. Va aumentando de 5 en 5. Y acá también. ¿Y en qué tiempo lo hizo? Pues aumentó en 1 segundo. En 1 segundo aumentó siempre, ponerlo acá más fácil, el aumento en 1 segundo, 5 unidades de la velocidad. Es decir, hubo un incremento de la velocidad uniforme. Cada segundo aumentó en 5 unidades la velocidad. Entonces, eso se llama MRU-P. Hay una variación constante de la velocidad, una variación uniforme. Bien, para saber qué tan rápido cambia la velocidad de un objeto que está siendo acelerado, tenemos una nueva magnitud que se llama aceleración. Vamos a definirla acá. Definición, aceleración. ¿Qué es la aceleración? Es lo siguiente. Es la tasa de cambio de la velocidad en el tiempo. La tasa de cambio de la velocidad en el tiempo. Ahora lo vamos a aclarar. El símbolo de la aceleración es A. Y sus unidades son metros sobre segundo cuadrado o centímetros sobre segundo al cuadrado. Bien. Y una definición informal de esto, o sea, una aproximación así muy burda, pues podríamos ponerlo por acá. Podríamos decir, por ejemplo, la aceleración es qué tan rápido cambia la velocidad. La aceleración es qué tan rápido está cambiando la velocidad. Así de fácil.
qué tan rápido cambia la velocidad. Muy bien. ¿Cómo se calcula la aceleración? Eso sería lo siguiente que tendríamos que hacer. ¿Cómo se calcula la aceleración? Entonces vamos a poner acá la fórmula. La aceleración vamos a calcular como el cambio de la velocidad dividido el tiempo en el que se produjo dicho cambio. Esa es la fórmula de la aceleración. Bien. ¿En qué unidades voy a trabajar esto? Pues podemos utilizar, generalmente se usa el sistema métrico. Entonces, o el CINELA, perdón. Y acá esto lo vamos a poner en metros sobre segundo cuadrado. El delta V lo ponemos en metro por segundo y el tiempo en segundos. Bien. Entonces, ya tenemos cómo caracterizar al MRV por medio de la aceleración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a deducir en parte, porque no lo voy a hacer completa la deducción, las ecuaciones horarias del MRV. Entonces, vamos a poner acá, ecuaciones horarias del MRV. Ecuaciones horarias del MRV. Resulta que en el MRV hay dos ecuaciones horarias, porque el MRV es un poquito más complejo que el MRU, debido a que cambian dos cosas en el tiempo. Cambia la velocidad y cambia la posición. Entonces, yo necesito dos fórmulas para describir ese movimiento. Una que me permita decir la posición del objeto en cierto tiempo. Y la otra, qué velocidad tiene el objeto en ese momento. Entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones horarias? Vamos a ponerlo por acá. La ecuación horaria de la posición sería esta. Esa sería la ecuación horaria de la posición. Vamos a subrayar los valores que debo de reemplazar cuando la voy a construir. Serían estos valores. Y en cuanto a la velocidad, pues tendríamos velocidad inicial de la velocidad inicial más la aceleración por la resta, por el intervalo de tiempo. Y los valores que yo debería de reemplazar serían estos. Muy bien. Resulta que algunas veces
estas ecuaciones no son, digamos, no son lo suficientemente cómodas, digamos, o no me permiten tratar ciertos tipos de problemas. Formalmente sí los podría tocar, pero se me hace muy complicado a la hora de la resolución matemática. ¿Cuál va a ser esa situación? Es cuando yo no tengo datos sobre el tiempo en el problema. Cuando a mí me faltan datos en el tiempo de un MRV, su resolución se vuelve complicada. Entonces, nos vemos en la necesidad de o enfrentar esa situación dificultosa con álgebra, lo cual nos llevaría bastante tiempo, o tomar una ruta más corta que es lo que se llama la ecuación complementaria. Ecuación complementaria del MRV. Es una fórmula que se aplica en el MRV cuando yo tengo un problema donde no hay tiempo, donde no me dan datos del tiempo. Entonces, eso me complica mucho el problema, porque tendría que hacer mucha álgebra para poder llegar a mi respuesta. Entonces, anoten bien ahí que la ecuación complementaria es cuando me faltan datos del tiempo y se puede usar solo para el MRV. Entonces, esta es la ecuación complementaria. Te va a permitir calcular, por ejemplo, en este caso yo despejé la aceleración, pero en realidad te sirve para calcular cualquiera de las variables según sea el problema a que te falte. Otra forma de ver esta ecuación es así. Anoten bien, ¿verdad? Que esta ecuación es cuando me falta el tiempo. Cuando yo no tengo datos del tiempo, me vengo a esta forma. Tratar de hacer estos problemas con ecuaciones horarias es un despropósito. Es una pérdida de tiempo tratar de hacer eso. No es lo indicado. Muy bien. Ahí tenemos el desarrollo ya tenemos casi todo el tema teórico del MRV. Nos falta ahora hacer un ejemplo y bueno, ahí ya podemos tratar bien el tema de tiro vertical, caída libre y todo eso. Bien, pasemos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de un MRV. Vamos a poner por acá la consigna, dice lo siguiente. Voy a hacer el dibujo primero y luego hacemos la consigna. Bien, bien. Digamos que el móvil el objeto es un automóvil que se va moviendo por esta autopista y me da, cuando el tiempo vale 0, me dice que la posición vale 0. Y después me dice también que la velocidad vale 0. La velocidad inicial vale
0. ¿Ok? Y después me dice que transcurridos 60 segundos, la velocidad del objeto es de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Bien. Permítame, voy a hacer algo. Vamos a pasar a otra página si tengo más espacio. La película de Jesús. Eso va a sorprender para toda tu vida. Todos ven los cristianos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a la otra página, les decía. Ahí está. Bien, permítame, así tenemos espacio suficiente. Ahora sí. Muy bien. Vamos a escribir la consigna. ¿Cuál sería la consigna o la pregunta del problema? Pues el problema dice esto. Dice, un automóvil se mueve a lo largo de una carretera horizontal describiendo una línea recta y acelerando de manera uniforme. Con los datos de la figura, calcule las ecuaciones horarias. Calcule las ecuaciones horarias. Permítame un segundito, chicas, chicos. Permítame que hay una persona que no puede entrar a la clase. Un segundito, por favor. Vale. Ok, bueno. Vamos entonces a resolver este problema. Dice que un automóvil se mueve a lo largo de una carretera horizontal, describiendo una línea recta y acelerando de manera uniforme. Cuando tú ves ya el tema de aceleración, ya estás seguro o segura que vas a trabajar un MRV, un movimiento variado, ¿verdad? Un movimiento donde la velocidad está cambiando. De hecho, vos fíjate cómo cambió la velocidad, pasó de 0 a 10. ¿No ves? Hay un cambio de velocidad. Entonces, vamos a construir las ecuaciones horarias, que es, aunque no me lo pidan, yo siempre lo tengo que hacer, ¿verdad? Recordemos que la ecuación horaria del MRV, refiriéndonos a la posición, es esta. Y la ecuación horaria de la aceleración es esta. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar los valores que vamos a señalar acá. Recordate que esto es la parte difícil. Pareciera fácil, pero es difícil. Es difícil desde el punto de vista de uno, no desde la operación. Uno es el que la hace difícil por no querer aceptar
que en este paso solo se reemplazan estos valores. Si tú quieres empezar a meter valores indiscriminadamente en este momento, puedes echar a perder todo tu trabajo. Recordate, en este paso, solo reemplazar estos valores. Ya vendrá el momento en el cual vos empezás a jugar con los otros valores. Por el momento, no. ¿Ok? Entonces, vamos viendo. Fíjense que el problema establece que la posición inicial es 0. Ese valor lo podemos cancelar. El tiempo inicial también es 0. Lo dice el problema. Cancelo el tiempo inicial. La velocidad inicial también es 0. La puedo cancelar. Y acá, como esto es 0, 0 que multiplica el paréntesis, todo esto desaparece. ¿Sí? El problema habla de que todo lo inicial es 0. Entonces, tacho todo lo que es 0 y me propongo a pasar en limpio ahora mis ecuaciones, a ver cómo las tengo. Posición es igual a 1/2 de la aceleración por t al cuadrado. Esa es la primera ecuación. Y la otra es velocidad es igual a aceleración por tiempo. ¿Ok? Ahí estamos. Pero todavía no está lista la ecuación horaria, ¿verdad? La ecuación horaria necesita que yo exprese la aceleración. Yo tengo que poner acá la aceleración. Entonces, hacemos un cálculo auxiliar acá al costadito para calcular cuánto es la aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración? Pues la aceleración dijimos que era delta V sobre delta T. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. Bien, se nos va a cortar el Zoom. Vamos a parar acá 5 minutos y retomamos con el mismo link y terminamos de resolver el problema. Vamos a parar acá. Ok. Gracias.